Vamos a utilizar la diferencial de una función para poder dar solución a este problema. Este problema es similar al que usted realizó en la actividad anterior. Dice así: se traza un cuadrado cuyo lado mide 3 unidades y aquí lo tenemos dibujado. Es un cuadrado, la parte sombreada, que mide 3 unidades de lado. Y bueno, vamos a identificar cada uno de sus lados con la letra L. Inciso A: si la longitud de sus lados se incrementa media unidad, ¿cuánto se incrementará su perímetro? Bueno, aquí vemos la extensión de la media unidad, que es la que se está incrementando. Vamos a encontrar qué es lo que tenemos y qué es lo que queremos hacer. Dice así: se denomina a L como la longitud del lado del cuadrado. Y pues sí, L aquí está determinando la longitud de ese cuadrado. ¿Qué vamos a buscar? Nos dice cuánto se incrementará su perímetro. Entonces, debemos encontrar el perímetro de un cuadrado. Y recuerde que el perímetro pues se identifica con la letra P. Sabiendo esto, entonces vamos a buscar la función o la fórmula que vamos a utilizar. Y esa fórmula, pues la pregunta es cuánto se incrementará su perímetro, por lo tanto la fórmula es la de perímetro. Y sabemos que el perímetro lo obtenemos con la suma de todos los lados. Aquí tenemos 4 lados, que su medida es igual, entonces el perímetro lo podemos simplificar como 4 veces L, 4 veces el lado. Enseguida voy a tomar la diferencial, la que vio en el documento. La diferencial de una función es: la diferencial de y es igual a la derivada con respecto a x que multiplica a la diferencial de x. Voy a sustituir en esta expresión los datos que tenemos. Fíjese bien, en lugar de la diferencial de y, yo ando buscando el diferencial en lo que es el perímetro de mi cuadrado. Entonces, en lugar de y, voy a poner dp, diferencial del perímetro. Va a ser igual a la derivada de ¿quién? Pues, ¿cuál es la función que estoy trabajando o cuál es la fórmula que estoy trabajando? Ah, pues estoy trabajando la fórmula de perímetro. Entonces, ¿a quién tengo que derivar? Pues tengo que derivar al perímetro. ¿Y el perímetro con respecto a quién lo voy a derivar? Pues perímetro es igual a 4 veces L. Entonces lo voy a derivar con respecto a L. ¿Por qué? Porque L es el valor que se está incrementando. Primero vale 3 unidades y ahora se incrementa media unidad. Y por último lo voy a multiplicar por el incremento ¿de quién? Pues el incremento de ese lado. Y así quedaría mi fórmula para poder dar solución a este primer problema. Bueno, vamos a sustituir. Pero para sustituir, aquí me dice que necesito la derivada del perímetro, la derivada de la función del perímetro. Entonces tengo que derivar P es igual a 4 veces L. Bueno, pues vamos a derivarla en este espacio. Derivada. Pongo primero mi fórmula, el perímetro es igual a 4 veces L. Hay que derivar el perímetro. Perímetro derivado es igual. Fíjese bien, L como exponente tiene la unidad. Entonces voy a tomar esa unidad y la voy a multiplicar por 4. 1 por 4, 4. Y a la unidad le voy a restar 1. Entonces me quedaría L a la 0, pero L a la 0, recuerde que todo valor elevado a la 0 potencia es igual a 1. Y entonces 1 por 4, 4. Entonces el perímetro, la derivada del perímetro es igual a 4. Muy bien, ya tenemos la derivada. Ahora sí, vamos a
nombrar cada una de estas partes de la diferencial que formamos. Fíjese bien, dp significa el incremento del perímetro, como ya lo habíamos mencionado. Luego aparece p derivada L, es la derivada de la función perímetro. Y por último aparece dl, es el incremento de la longitud de su lado. Ahora sí, vamos a sustituir nuestros datos. Retomo la fórmula de la diferencial y la fórmula que formamos a partir de la diferencial y voy a empezar a sustituir. Bueno, escribo dp es igual a la derivada del perímetro, o sea que en lugar de p derivada o perímetro derivado, en lugar de eso va a ser 4, porque acá lo derivamos. Y después lo voy a multiplicar por dl. ¿Pero quién es dl? Es lo que se está incrementando mi cuadrado. ¿Y cuánto se incrementa? Ah, pues se incrementa media unidad. Esa media unidad usted la puede expresar con decimales o con fracciones, como usted guste. Muy bien. Ahí está. Entonces, sustituí la derivada del perímetro, que es 4. Y después sustituí el valor del incremento del lado del cuadrado, que es 0.5. Y por último, lo que tengo que hacer pues es multiplicar 4 por 0.5. Y si multiplicamos 4 por 0.5, eso nos va a dar el incremento del perímetro. Y el incremento del perímetro va a ser 2. Y podemos contestar nuestro problema. El perímetro se incrementó 2 unidades. Y ahí terminaría nuestro primer problema. Ahora, vamos con el inciso B de este mismo problema. Dice así, si la longitud de sus lados se incrementa 1/4 de unidad, ¿cuánto se incrementará su área? De nuevo tenemos el mismo cuadrado de 3 unidades de lado y se está incrementando ahora 1/4 de unidad. Vamos a ver qué tenemos y qué vamos a buscar. Bueno, lo que conocemos pues es L, la longitud del lado del cuadrado. Y ahora, ¿qué andamos buscando o qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar el área. Entonces, debemos buscar la fórmula para poder resolver ese problema a partir del área, que es lo que nos piden. Y la área la identificamos con la letra A mayúscula, es el área del cuadrado. ¿Qué función voy a utilizar? Ah, pues la fórmula para poder obtener el área de ese cuadrado. Y usted sabe que la fórmula para el área de un cuadrado pues es lado por lado. Área es igual al lado al cuadrado. De nuevo, vuelvo a tomar la diferencial, que es dy, es igual a la derivada con respecto a x por el incremento en x. Y voy a sustituir. ¿Qué sustituyo? Ah, bueno, ando buscando la diferencial ahora en el área, que es lo que se está incrementando. Tenía un área de 3 y ahora se va a hacer un poquito más grande. Entonces, en lugar de dy, voy a escribir dA, diferencial del área. Es igual a la derivada de la función. ¿A la derivada de quién? Ah, pues ¿qué función voy a trabajar? El área. Entonces, ¿qué voy a derivar? Pues el área. ¿Y con respecto a quién? Al valor que se está incrementando. ¿Y quién se está incrementando? Pues el lado de ese cuadrado. Entonces,
derivada del área con respecto a L, porque L es la parte que se está incrementando. Y después lo tengo que multiplicar por el incremento en X. ¿Y cuál es la parte que se está incrementando? Pues el lado. Entonces, el incremento en el lado. Y bueno, vamos a nombrar cada una de estas partes que tenemos aquí. dA significa el incremento del área. Luego aparece A derivada con respecto a L es la derivada de la función área. Y enseguida aparece dL. Es el incremento de la longitud de su lado. Para poder empezar a trabajar necesito conocer cuál es la derivada de la función área. Área es igual a L al cuadrado. Entonces es lo que tenemos que derivar. L al cuadrado. Voy a aparecer esto. Derivada. Bueno, tengo el área que es igual a L al cuadrado. Hay que derivarla. Área derivada es igual. Tomo el 2, lo multiplico por el coeficiente 2 por 1, 2. Y recuerden que al 2, al exponente, le va a quitar la unidad. 2 menos 1, 2. Entonces me va a quedar 2 veces L, la derivada. Ya que conozco la derivada, pues empiezo la sustitución. Retomo lo que ya habíamos sustituido y ahora sí empiezo a sustituir. Fíjese bien, la sustitución quedaría. Derivada, bueno, incremento del área es igual a la derivada del área, que sería 2 veces L por DL por DL. Y ahora sí sustituyo. Incremento del área es igual 2 por L, que es esta parte, mire, 2L, de aquí sale. Entonces, 2 por ¿quién? ¿Cuánto vale el lado de este cuadrado? Bueno, el lado de este cuadrado, el lado original de este cuadrado es 3 unidades. Entonces voy a multiplicar 2 por 3, porque me están pidiendo 2 por L. Entonces 2 por 3. Y luego voy a multiplicar por DL. DL. Recuerden que DL es un solo término. Es el incremento en el lado. Aquí está. Incremento en la longitud de su lado. ¿Y cuánto se está incrementando la longitud de su lado? Pues se está incrementando 1/4 de unidad. Ya sea que lo ponga con decimales o con fracciones. ¿Cuánto es 1/4? Pues 0.25. Y lo que sigue pues es una multiplicación directa. 2 por 3, 6. Y 6 por 0.25 nos daría como resultado 1.5. Esto quiere decir que el incremento del área para este cuadrado es de 1.5 unidades. Y aquí termina su problema.